Me quedé en la cocina sujetando mi taza de café tan fuerte que pensé que podría romperse en mi mano. Frente a mí estaba mi hija, radiante en su vestido blanco, con las mejillas aún sonrojadas por la boda de hace 2 días. Su nuevo esposo, Carlos, se sentó a su lado, con un brazo apoyado de forma despreocupada en el respaldo de la silla, y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado perfecta. Entonces deslizó el sobre por la mesa. No lo toqué, no parpadeé. Esto es solo algo que pensamos que haría las cosas más fáciles a largo plazo, dijo Carlos, con esa misma sonrisa aceitosa pegada en la cara. Ya sabes, asuntos legales, alineación de bienes, planificación futura. Mi hija sonreía, asintiendo como una niña ansiosa por complacer. Es solo una formalidad, mamá. Él es brillante con las finanzas. Estamos creando un fideicomiso para cuando tengamos hijos. Lo entiendes, ¿verdad? Mi estómago se retorció. El sobre era grueso, papel legal amarillo, notariado, sujetado con una pinza. Y lo peor, tenía mi nombre. Échenle un vistazo cuando puedan, añadió Carlos, levantándose para retirar su plato como si el mundo no se acabara de voltear del revés. Nos vamos de luna de miel mañana. Pero esto ahorrará tiempo después. No dije una palabra. No abrí el sobre hasta que se fueron. Cuando lo hice, mis manos temblaron. Ahí estaba, en tinta negra, un acuerdo financiero, redactado como si yo ya hubiera aceptado destinar parte de mis bienes a un nuevo fideicomiso familiar, convenientemente administrado por Carlos. Él no tenía idea de lo que estaba buscando. Nadie lo tenía. Ni siquiera mi hija lo sabía. Yo había heredado $7 millones después de que mi esposo muriera, y no se lo había contado a nadie, ni a ella, ni a los abogados, ni siquiera al banco, hasta que abrí una cuenta privada bajo un nombre que ella nunca había escuchado. Gracias a Dios no dije nada porque ahora sabía exactamente lo que él quería, y no tenía idea de que yo ya había visto a hombres como él antes. Hombres, serpientes con trajes caros. Antes de lanzarme de lleno, me gustaría saber desde dónde me están viendo. Pulsen ese botón de suscribirse y denle like a este video. Realmente ayuda a que más gente escuche historias como esta. No iba a limitarme a rechazar el contrato. Iba a probarlo, porque dentro de 3 días iba a prepararle una trampa que nunca vería venir. ¿Y el cebo? Una transferencia falsa en el momento en que intentara retirar lo que creyera era un nuevo depósito de herencia. Yo estaría observando cada movimiento. Pero antes de que pudiera poner ese plan en marcha, llamaron a la puerta. Eran las 9:00 a.m. Y cuando abrí, no era Carlos, era su abogado, y en su mano había otro contrato. Este estaba etiquetado como adenda de emergencia y tenía la firma de mi hija. La visión de ese abogado en mi puerta me sacudió más de lo que quería admitir. Parecía joven, tal vez de 20 y tantos, vestido demasiado elegante para su edad, con un maletín en una mano y la otra ya extendida como si esto fuera solo otra transacción cortés. Señora Harmon, dijo. Asentí sin confiar en que podía hablar. Mi nombre es César Varela. Represento a Carlos Hernández y a Sofía Hernández en relación con un arreglo financiero urgente. No me moví del umbral. Mi hija se llama Sofía Harmon, dije con frialdad. No cambió su nombre. Él parpadeó pero se recompuso rápido. Por supuesto, disculpe. ¿Puedo pasar? No tomará mucho, vacilé. Todo mi instinto me decía que le cerrara la puerta en la cara, pero la curiosidad y algo más agudo, una necesidad de saber hasta qué profundidad llegaba esta madriguera, me hicieron hacer a un lado. Entró como si fuera dueño del lugar, dejando el maletín sobre la mesa del comedor, la misma donde Sofía solía hacer sus tareas. Este contrato, comenzó abriendo la carpeta y sacando un juego de papeles brillantes, es lo que llamamos
una medida de precaución. Carlos y Sofía han decidido combinar sus futuros financieros. Naturalmente, esto incluye cualquier patrimonio familiar inmediato que pueda beneficiar al fideicomiso. No me senté. Lo observé desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados. Él siguió impasible. Ahora bien, Sofía firmó este documento ayer por la mañana antes de que salieran a su luna de miel. Carlos solicita que usted añada su firma antes del fin de semana para que todo quede aclarado antes de su regreso. Alcé una ceja. Antes de que regresen, repetí. ¿Sí? Sí, realmente es solo un reconocimiento formal de la alineación familiar. Corte la palabrería, dije. Muéstreme la sección que habla del dinero. Él vaciló. Luego giró el contrato y señaló. Sección 7.2. Declaraciones patrimoniales parentales y estructuras de fideicomisos prenupciales. En cristiano, me estaban pidiendo que declarara por adelantado cualquier activo grande o fondos esperados para que pudieran ser considerados en el modelo de distribución equitativa del fideicomiso. Básicamente, querían saber si tenía algo escondido. Casi me río. Querían mis $7 millones. Miré la firma en la línea punteada encima de la mía. Era la de Sofía. Su letra, apresurada, como si ni siquiera lo hubiera leído. El abogado cerró la carpeta con suavidad. Esto protege a todos los involucrados, señora. Especialmente con la economía de hoy. Ya sabe lo importante que es una planificación adecuada. ¿Sofía realmente leyó esto?, pregunté. Él esbozó una sonrisa tensa. Son jóvenes. Confían el uno en el otro. Respuesta equivocada. Di un paso adelante, las manos planas sobre la mesa. Dígale a Carlos que tendrá que esperar. No firmo nada sin que mi propio equipo legal lo revise. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. Entiendo. Puedo preguntar cuándo espera darles una respuesta. La tendrá, dije. Cuando yo decida dársela. Asintió, recogió sus cosas y se fue, cortés pero claramente molesto. Tan pronto como la puerta se cerró, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Así que había empezado. Estaban rondando. Carlos sabía, o al menos sospechaba, que yo tenía dinero. Sofía debía haber dicho algo. Quizá no toda la verdad. Quizá solo una pista. Mamá ha estado bien. O ha sido reservada con el dinero desde que papá se fue. No haría falta mucho para que un hombre como él empezara a olfatear. No culpé a Sofía. Ella estaba enamorada. Siempre había sido confiada, demasiado confiada. Y después de perder a su padre, se aferró a Carlos como si fuera su tabla de salvación. Lo vi ocurrir, impotente, sabiendo que ninguna advertencia mía llegaría al corazón de ella. Pero ahora ya no se trataba solo de amor, era un movimiento, una jugada, y no iba a ser la pieza de nadie. Llamé a mi abogado, Gregorio, esa misma tarde. Algo no anda bien, le dije. Están apurando contratos demasiado pronto. Mi hija acaba de casarse y ahora hay papeleo sobre alineaciones preherencia. Él escuchó con atención. ¿Quiere que revise el documento?, preguntó. No, dije. Quiero que redacte un señuelo. Silencio. Luego un suspiro. Un señuelo. ¿Qué tiene en mente? Silencio y un señuelo. Quiero que redacte un documento con apariencia legal que diga que solo heredé $240,000 de mi difunto esposo. Cree una pista de transferencia bancaria falsa a una cuenta pequeña, que parezca legítima pero poco impresionante. Quiero que piensen que la herencia ya se gastó exacto y asegúrese de que sea rastreable apenas lo suficiente para que alguien como Carlos lo encuentre. Nada obvio, solo sospechosamente accesible. Lo real está en un fideicomiso ciego ya asegurado. Nunca lo verán. Él exhaló lentamente. Siempre fuiste un paso adelante, Clara, dijo con una risa áspera.
¿Recuerdas al hermano de mi esposo que intentó hacerse con la herencia tras el funeral? Difícil de olvidar. Para finales de semana, Gregorio me había enviado todo. Dejé los archivos señuelos sobre mi escritorio, casualmente, descuidadamente, por si alguien tenía ojos en la casa. Luego esperé. Pasaron 2 días, nada. Luego 3. Fue entonces cuando recibí el aviso, no de Sofía, ni siquiera de Carlos, sino del banco. Se había intentado acceder a una de mis cuentas conjuntas antiguas, una que había estado inactiva durante años. Era pequeña, menos de $5,000, apenas valía la pena tocarla, pero la persona que intentó acceder la había usado con mi apellido de soltera. Solo 2 personas en el mundo sabían que alguna vez tuve dinero en esa cuenta con ese nombre. Una fue mi difunto esposo, la otra, Sofía, lo que significaba que ella había dicho algo o Carlos lo había adivinado. De cualquier forma, ahora sabía una cosa con certeza: estaban cavando. Esa noche me quedé sola en la quietud de mi estudio, con el resumen falso de la herencia en una mano y el contrato original de Carlos en la otra. Tomé mi decisión. Nada de esperar, nada de pruebas. Iba a confrontarlo, pero no con ira, con algo que él jamás esperaría: gratitud. A la mañana siguiente llamé a Sofía. «Cariño», dije con voz cálida, «¿cuándo regresan de la luna de miel?» Sonaba sorprendida. «Mañana». «¿Por qué?» «¿Todo bien?» «Por supuesto», respondí con una sonrisa que ella no podía ver. «Dile a Carlos que tengo los papeles listos. Me encantaría revisarlos con ustedes en el almuerzo», invito yo. «Oh, mamá, eso es genial». «Él estará feliz. Sabía que lo entenderías». Terminé la llamada y me quedé mirando por la ventana. Ellos pensaban que estaban por ganar, pero no sabían que estaban a punto de sentarse a un tipo de comida muy diferente a la que esperaban. El menú, una buena porción de verdad, porque cuando llegaran, yo ya habría contratado a un notario, instalado una cámara oculta e invitado a Gregorio para que hiciera de camarero, que trajeran sus sonrisas y su encanto. Yo traería mis 7 millones en silencio y luego se revelaría el contrato verdadero, el que mostraba exactamente quién poseía qué y quién había intentado mentir al respecto. Pero antes de poder poner todo eso en marcha, recibí otro mensaje. Esta vez de Sofía, era corto, 2 líneas. «Mamá, tenemos que hablar primero. Por favor, no te enojes. Carlos dice que lo amenazaste». Mi corazón se detuvo. Carlos estaba dando la vuelta a la situación más rápido de lo que imaginaba. Ahora Sofía dudaba. Ahora yo era el problema. Me estaban pintando como la amenaza. Y ni siquiera había hecho mi jugada. Leí el mensaje 3 veces. Carlos dice que lo amenazaste. Yo, tenemos que hablar primero. No. Por favor, no te enojes. Me quedé inmóvil, el teléfono brillando en mi mano como si me desafiara a responder. No lo hice. Aún no. Esto no era un error. Era una táctica. Carlos era inteligente. Sabía que yo sospechaba. Sabía que había descubierto su juego, así que hizo lo que los manipuladores hacen mejor. Me pintó como la villana antes de que yo hablara. Cuando llegara el momento de enfrentarlo, ya no parecería la madre astuta que protegía su herencia, sino la viuda amargada y paranoica que intentaba controlar la vida de su hija. Me había quitado credibilidad antes de que abriera la boca. Tenía que moverme con cuidado, sin confrontación, sin ira, solo estrategia. Tomé el teléfono y marqué el número de Gregorio. «Lo están torciendo», dije en cuanto contestó. «Lo imaginaba», respondió con calma. «¿Segura de que aún quieres seguir con el almuerzo?» Asentí. Aunque no podía verme,
Sí, pero no iremos como abogados. ¿Quieres que vaya como respaldo, no como amenaza? Exactamente, sin maletín. Solo observa y graba todo. Llevaré una pluma y una libreta de recibos, dijo con humor seco. El día siguiente llegó rápido. Reservé una mesa tranquila en el café del jardín privado que Sofía amaba cuando era niña. Un lugar con rosales, estanque de koi y meseros discretos, silencioso, elegante, caro. El tipo de sitio que hace sentir a todos más civilizados de lo que realmente son. Llegaron puntuales. Carlos vestía un traje azul claro, como si fuera a presentar una idea millonaria en un programa de negocios. Sofía llevaba una blusa color crema, su mano enlazada nerviosamente en el brazo de él. Pude ver la duda en sus ojos antes de que siquiera se sentara. «Hola, mamá», dijo suavemente. Me levanté. La besé en la mejilla y saludé a Carlos con una sonrisa que había perfeccionado en 20 años de escenas benéficas fingidas. «Estás preciosa, Sofía». Ella sonrió apenas, aliviando un poco la tensión. Entonces vio a Gregorio. «Ah, este es mi amigo Greg», dije rápido. «Se nos une al almorzar. Trabaja en seguros, en realidad». Gregorio asintió cortésmente. «Un placer conocerlos. Eligieron un buen día. El chef prepara confit de pato». Carlos no se inmutó. Le estrechó la mano y se reclinó, cómodo, como si controlara el momento. Pedimos ensalada para Sofía, filete para Carlos, sopa para mí. Conversamos de temas ligeros, el viaje y la boda, el clima. Carlos contó una historia medio graciosa sobre cómo perdieron el equipaje y un conserje les ofreció su yate personal como disculpa. Asentí. Sonreí, esperé. Finalmente, Carlos se inclinó hacia adelante, dejando el tenedor, con expresión seria. «Clara, quiero aclarar las cosas. Nunca quise presionarte. Solo pensé que podríamos construir algo inteligente juntos, como familia». Cuando Sofía me habló de la muerte de tu esposo y de que has estado manejando sola la herencia, sentí que debía proteger. ¿Proteger a quién?, pregunté. A ti, a Sofía, a su futuro. Y por extensión, tu bienestar. Asentí despacio. Qué amable de tu parte. Sofía miraba entre los dos, insegura. Carlos sacó de su chaqueta la misma carpeta que ya había visto. «¿Traje los documentos otra vez?» Por si tuviste tiempo de pensarlo, la colocó suavemente sobre la mesa, como si fuera un regalo. La tomé y la hojeé lentamente. Luego saqué de mi bolso otro documento. No el real, el señuelo que Gregorio preparó. Lo puse encima de su carpeta ordenadamente. «Esta es mi declaración de herencia», dije. $240,000 restantes después de pagar deudas y honorarios legales. Es todo lo que me queda. Los ojos de Carlos se movieron hacia el papel, no lo tocó, pero vi cómo empezaba a hacer cálculos. Esa cantidad era demasiado pequeña para formar un fideicomiso, demasiado poca para manipularme, demasiado insignificante para justificar el riesgo que ya había corrido al involucrar a un abogado y falsificar la firma de Sofía en aquella adenda. Sonrió cortésmente, pero vi la tormenta formándose detrás de sus ojos. Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Qué? ¿Eso es todo lo que queda?» La miré directamente. «Tu padre tenía más deudas de las que te dije. No quería preocuparte después del funeral». Su rostro se entristeció. «Pero parecías estar bien». «Me las arreglé», dije suavemente. «Vendí la casa del lago. Reduje gastos. No quería que te angustiaras.
Ella tragó saliva. «Oh», Carlos tomó su copa. «So», sonreía, pero la sonrisa era más tensa. «Ya veo», dijo simplemente. Gregorio observaba en silencio, con la mano sobre su pluma. La tensión en la mesa crecía como una nube cargada. Agregué el toque final. «Después de este almuerzo», dije con voz suave, «cerraré esa cuenta y la pasaré a una pequeña anualidad para mi jubilación. Nada lujoso, pero durará». Carlos parpadeó. Luego se levantó. «Necesito el baño», dijo riendo brevemente. «Demasiado café esta mañana». Se fue, dejando la carpeta sobre la mesa. Tan pronto como salió del alcance del oído, Sofía se inclinó hacia mí. «Mamá, ¿de verdad lo amenazaste?» La miré a los ojos. «No, pero sí le dije que no firmaría nada sin revisión legal». Eso debió asustarlo. Ella apartó la mirada. «Dijo que lo llamaste mentiroso». No respondí, solo pensé, «Sí, lo hice». Pero aún no puedes oírlo. Cuando Carlos volvió, estaba tranquilo otra vez. Demasiado tranquilo. Se sentó, dobló la carpeta y la guardó en su bolsillo. «¿Sabes qué, Clara?», dijo. «Tienes razón». Me apresuré. «Somos una nueva familia. Deberíamos construir confianza a la antigua». Sonreí, apretando los labios. «¿Suena bien?» El almuerzo terminó con sonrisas educadas y abrazos forzados, pero mientras los veía alejarse, algo me inquietaba. Carlos no era el tipo que se iba con las manos vacías, y yo sabía que esto aún no había terminado. 2 noches después ocurrió. Me despertó una llamada de mi banquera. Hubo una solicitud de retiro por $240,000. Dijo, se inició desde su antiguo perfil digital. La marcamos como sospechosa porque el dispositivo no era reconocido. Me quedé helada. ¿Qué dispositivo? Alguien usando la tableta de Sofía inició sesión desde el hotel donde se alojaron después de la boda. No necesitaba adivinar quién era. Había visto el documento falso, lo había creído y ahora había intentado robarlo todo. El único problema, esa cuenta estaba vacía. Era ficticia, pero lo que me asustó más fue saber que tenía acceso a los dispositivos de Sofía. Eso significaba que ella le había dado contraseñas, acceso completo y quizá, sin saberlo, había abierto las puertas a mucho más. Colgué y la llamé. No respondió. Volví a intentar. Nada. Luego un mensaje. «Hola, mamá. Estamos descansando. ¿Podemos hablar mañana?» ¿Descansando? Claro. No dormí esa noche, porque ya no estaba lidiando con un cazafortunas. Estaba lidiando con un ladrón y lo peor de todo, dormía al lado de mi hija. Apenas dormí. Sin embargo, la casa se sentía más fría de lo habitual. El termostato marcaba la misma temperatura. Caminé de habitación en habitación como un fantasma, cerrando ventanas, revisando cajones, asomándome entre las cortinas como si Carlos pudiera aparecer de repente en el porche con otra sonrisa falsa y otro contrato amistoso. Pero ya no vendría a la luz del día. No, ahora ya estaba dentro de nuestras vidas, dentro del corazón de Sofía. Y lo peor era que ella no tenía idea. A las 6 de la mañana estaba sentada en mi sillón, envuelta en una manta, mirando la pantalla apagada del televisor. No lo había encendido en toda la noche. El silencio me ayudaba a pensar, a planear. Cuando el sol finalmente se alzó sobre las copas de los árboles, me levanté, preparé café y llamé a Gregorio. Contestó al primer timbrazo. Intentó retirar el dinero falso. Dije en voz baja. Desde la tableta de Sofía, Gregorio no sonó sorprendido. Es más audaz de lo que pensé. O más tonto. O ambas cosas. Me froté la frente. Necesito una pista digital.
Algo que demuestre que no fui yo quien inició sesión. ¿Puedes ayudarme? Ya estoy en eso, dijo. Obtendremos la dirección IP, la firma del dispositivo, incluso la marca de tiempo. Pero Clara, puede que se nos esté acabando el tiempo. Lo sé, susurré. Colgué y miré dentro de mi taza de café. Esto ya no se trataba solo del dinero, se trataba del control, de salvar a mi hija de un hombre que la usaría, la vaciaría, y luego se marcharía con todo lo que pudiera cargar. Más tarde esa mañana, le envié un mensaje a Sofía. Ven a la casa sola. Oh, no. No traigas a Carlos. Solo nosotras. Respondió enseguida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo ven. Hice ese pastel de limón que te gusta. Aceptó. A las 2 de la tarde escuché su coche entrar en el camino de entrada. Me asomé entre las persianas. Estaba sola. Bien, entró despacio, con cautela. Sus ojos recorrían la habitación como si esperara cámaras o una confrontación. La saludé con un abrazo. No lo devolvió de inmediato. Nos sentamos a la mesa de la cocina y la misma donde solía trenzarle el cabello antes de ir a la escuela. Necesito hablar contigo, dije, deslizándole una rebanada de pastel. Hablar de verdad, miró el plato. De acuerdo. No me contuve, lo sé. Carlos intentó acceder a una cuenta que no era suya. Usó tu tableta, activó una alerta de fraude. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? No, él no haría eso. Lo hizo. Adivinó que había dinero. Dejé un documento falso para ver qué haría. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lo tendiste una trampa. Me incliné hacia ella. Te protegí. Yo tampoco quería creerlo, pero necesitaba saber quién era realmente. Sacudió la cabeza. Se levantó de golpe. Esto es una locura. Nos estás espiando, manipulándome. Estoy tratando de evitar que te robe todo. Él me ama. Me levanté también. Entonces pregúntale por qué entró en tu tableta. Pregúntale qué intentaba tomar. No. Él no... Dijo que eras paranoica. Que lo odiabas. Porque lo vi tal como es. Agarró su bolso, llorando ya. No puedo con esto, dijo. Necesito espacio. Sofía, por favor. Pero ya estaba fuera de la puerta. Arrancó el coche y se fue rápido. Me quedé allí, con el corazón hecho pedazos, viendo cómo el polvo se asentaba en el camino de grava. La había alejado, y Carlos ganaría si la perdía. Volví adentro y me senté, el pecho apretado. No lloraba desde hacía años, pero las lágrimas llegaron rápido. Justo entonces llamó Gregorio. Tengo los datos, dijo. Confirmado. Fue Carlos. Puedo incluirlo en un informe. Bien, susurré. No importará si Sofía me odia. No lo hará. Se fue. Guardó silencio un momento. Clara, ¿y si vamos más lejos? ¿Más lejos? ¿Cómo? Lo exponemos públicamente. Aún tienes esos videos de la boda, ¿verdad? Los discursos de la recepción. Sí, déjame revisarlos. Tal vez dijo algo. Presumió, quizás. Gregorio. No, escúchame. Es arrogante. Sue habla demasiado. Si insinuó algo sobre el dinero frente a alguien, podemos usarlo, asentí. Está bien, te enviaré todo. Esa noche revisé las grabaciones, no solo las del videógrafo profesional, sino también las historias de Instagram, los directos, incluso los videos temblorosos que Sofía me había mandado. Y entonces lo encontré. Carlos, con una copa en la mano, rodeado de amigos. La cámara estaba algo lejos, pero el audio era claro, reía, engreído, confiado. Uno de sus amigos le preguntó: «Entonces, ¿qué sigue, amigo? ¿Ya te casaste con una rica?»
Y él respondió alto y orgulloso: «Todavía no, pero dame un mes. Ya verás». Los amigos se rieron. Él levantó su copa como si acabara de cerrar un trato. Pausé el video, el corazón latiéndome con fuerza. Ahí estaba, arrogancia capturada en cámara. «Se lo envié a Gregorio», respondió enseguida. «Lo tengo. Es oro. Déjame preparar algo». A la mañana siguiente ya tenía un nuevo plan. Llamé a Sofía otra vez. No respondió. Intenté más tarde. Nada. Luego recibí un mensaje: «Carlos y yo necesitamos tiempo. Por favor, respeta nuestro espacio». Eso era todo. Sin mamá, sin calidez. Solo espacio. Pero yo ya no tenía tiempo que perder, así que fui hasta ella. Conduje hasta su apartamento, un moderno complejo con portones de seguridad y vistas a la azotea. Toqué el timbre de su unidad. Carlos contestó. «Clara», dijo con frialdad, «necesito hablar con Sofía. Está dormida. Son las 10. Está cansada. Esperaré». Pausa. «No quiere verte. No puedes impedir que la vea». «No lo hago», respondió. «Ella solo no quiere drama». Exhalé con fuerza. Bien, me di la vuelta y me fui. Pero antes deslicé la memoria USB que llevaba, con el video de la boda, en su buzón, que intentara explicar eso. No supe nada de Sofía durante 2 días, hasta que finalmente apareció en mi casa, sola, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. Entró sin decir palabra y se sentó. «Vi el video», susurró. Me senté a su lado. No me miraba. «Le pregunté por eso», dijo. «Dijo que solo era una broma, que los hombres dicen tonterías». Guardé silencio. Pero revisé su historial de navegación. Continuó con la voz quebrada. Buscó cómo acceder a fondos fiduciarios, cómo evitar la autenticación de cuentas. Tomé su mano. Ella me dejó sostenerla. «Lo siento tanto», sollozó. Y por fin me permití llorar también. Pero justo cuando nos abrazábamos, su teléfono vibró sobre la mesa. Se secó los ojos. Lo miró y me observó. «Es Carlos», dijo con voz plana. «Dice que ya contrató un abogado», me tensé. «¿Qué?» «Dice que si intento dejarlo, me demandará por fraude, que tiene un acuerdo prenupcial, que me expondrá por usar su dinero en la boda». «Pero no lo hiciste», dije. Ella negó con la cabeza. «No, pero mi nombre está en todo». Me recliné en la silla. Así que ese era su siguiente movimiento. Si no podía robarme a mí, la destruiría a ella. Me levanté frente a mi hija, el corazón rompiéndose por segunda vez en 2 semanas. Estaba pálida, temblando, vacía de la alegría que había tenido solo días antes. La sonrisa de luna de miel había desaparecido, y lo peor era ver que no solo había perdido un matrimonio, estaba empezando a perder la fe en sí misma. Carlos había hecho lo que los hombres, como él, siempre hacen: encantar, controlar, y cuando se cae la máscara, quemarlo todo. No mientras yo respirara. Tomé el teléfono de Sofía y revisé el mensaje que él había enviado. «Ni se te ocurra hacer nada. Firmaste el acuerdo. Llevaré esto a juicio y ganaré». Debajo, capturas de documentos que ella ni recordaba haber firmado, transferencias bancarias con ambos nombres, un recibo de un anillo de boda comprado con la cuenta conjunta de Sofía. «Estuvo preparando esto todo el tiempo», susurré. Sofía asintió llorando. «Me siento tan estúpida». «No lo eres», le dije. «Estabas enamorada. Él no». Llamé a Gregorio. Contestó al primer timbrazo. «Está aquí. Él amenaza con acciones legales». «Bien», dijo Gregorio. «Entonces es hora de jugar nuestra carta.
Gregorio ya había preparado una ofensiva completa, un informe con las pruebas digitales, huellas de dispositivo, registros IP y el video de Carlos presumiendo de sus intenciones, todo empaquetado para aplastarlo si esto llegaba a los tribunales. ¿Quieres que lo envíe a su abogado?, preguntó. No, dije. ¿Aún no? ¿Entonces qué? Quiero verlo cara a cara, con Sofía, Clara. Necesito que vea lo que sabemos, que me mire a los ojos y entienda que el juego terminó. Él aceptó. Concertamos la reunión para la tarde siguiente. Elegí un lugar público, una oficina de abogados en el centro, con paredes de cristal y cámaras. Gregorio estaría allí, silencioso en la esquina, Sofía también. Le dije que no tenía que venir, pero insistió. Necesito ver su cara cuando entienda que se acabó. Llegamos temprano. Carlos llegó 10 minutos tarde, tan arrogante como siempre. Vestía un suéter de cuello alto negro y gafas oscuras, como si fuera una celebridad. Sonrió al vernos, pero no duró mucho. Gregorio le entregó una carpeta. Esta es una copia de cortesía de nuestras conclusiones. Carlos hojeó las primeras páginas y lo vi. El cambio. El tic en su mandíbula. Los labios entreabiertos. La postura rígida. Sabía que estaba atrapado. Aquí no hay crimen, dijo rápido. No pueden probar nada. Tienes razón, respondió Gregorio. Aún no hay crimen. Pero lo que tenemos es suficiente para abrir varias investigaciones. Uso indebido de identidad, manipulación financiera, coacción fraudulenta. Carlos bufó. Tu voz está en el video. Dije con calma. Dijiste, y cito, dame un mes, ya verás. Y trataste de mover fondos desde la cuenta de mi hija sin su permiso. Él miró a Sofía, con los ojos entrecerrados. Se lo dijiste. Ella no se inmutó. No, respondió. Lo hiciste tú. Cerró la carpeta de golpe. ¿Qué quieren? Soltó con rabia. Me incliné hacia adelante. Vas a desaparecer. Alzó una ceja. Vas a marcharte. Continué. Firmar una anulación. Liberar a Sofía de toda cuenta, propiedad o reclamo legal, sin juicio, sin pelea. Rió amargamente. ¿O qué? Gregorio sacó otra carpeta. ¿O esto se hace público? Y el periódico local recibe la historia de un hombre que se casó por dinero y fue descubierto. Ya tenemos a un reportero esperando, añadí. Un solo correo y se acabó. Carlos nos miró a los tres. Estaba acorralado. Y lo sabía. ¿Creen que pueden simplemente echarme? Escupió. No, dije. Tú te echaste solo. Nosotros solo lo oficializamos. Miró a Sofía, esperando que se diera. No lo hizo. Ella empujó un bolígrafo hacia él. Carlos lo tomó lentamente y firmó cada una de las páginas. Cuando terminó, se puso las gafas, se levantó y salió sin decir una palabra. Así, simplemente, se fue. Sofía se derrumbó en cuanto la puerta se cerró. La abracé, meciéndola suavemente como cuando era niña. Se acabó, susurré. Ya estás a salvo. Pero ella se apartó un poco, con lágrimas aún en los ojos. No, mamá, no se acaba hasta que repare lo que rompí contigo. No rompiste nada. Sí, no te escuché. Dudé de ti. Dejé que él tergiversara la verdad. Sonreí con ternura. ¿Creíste en el amor? Eso no es un crimen. Eso es ser humana. Salimos juntas de la oficina. El sol se estaba poniendo, alargando las sombras sobre la acera. Esa noche cenamos en casa. Nada lujoso.
solo pasta y pan con ajo. Pero todo se sentía cálido de nuevo, en paz. Durante la cena me hizo una última pregunta. ¿Es cierto?, dijo. Sobre el dinero hice una pausa. Luego asentí. Sí. Heredé 7 millones. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería protegerte. De él, de la codicia, de lo que el dinero hace con las personas. Ella extendió la mano y apretó la mía. Desde ahora, dijo, sin más secretos, asentí, y finalmente comimos. No como una familia rota, no como una madre tratando de salvar a su hija, sino como dos mujeres que habían sobrevivido a la tormenta, juntas.